tema. Buenas tardes. A continuación se leerá un ensayo sobre transformaciones lineales aplicadas en un brazo robot de 5 grados de libertad para la materia en álgebra lineal. Como introducción tenemos, la ciencia y la tecnología han sido un gran avance con el cual se accede a interactuar en varios campos del conocimiento, como la ingeniería, la educación, entre otros, aplicando técnicas enfocadas a la automatización y el mejoramiento de procesos. Los robots a lo largo de la historia han sido y son algo que puede ser desde un juguete hasta lo más grande y complejo en las fábricas. Aunque existen mecanismos a nuestra semejanza que pueden manipular e interactuar con las tareas cotidianas, es la tendencia para el servicio del ser humano como una aspiradora automática o un brazo robot industrial. La robótica puede ser utilizada en cualquier campo de la ciencia, ya sea para investigación, aplicaciones peligrosas que tengan cargas repetitivas y en donde se vea comprometida la vida de algún ser viviente, gracias a que esta tecnología tiene la capacidad de ser manipulada para diversas funciones a través de simples cambios en la programación. Hoy en día, dentro del sector industrial se pueden ver que el uso de los robots manipuladores es amplio. Un robot manipulador puede ser diseñado y programado para ejecutar diversas tareas, pero para conseguir esto es necesario llevar a cabo un análisis teórico de su funcionamiento de acuerdo a sus características físicas, arquitectura, configuración, grados de libertad, tipo de control. Pero esto resulta importante en el desarrollo de modelos matemáticos tales como los modelos dinámicos y cinemáticos. Los manipuladores robóticos son fundamentalmente dispositivos para posicionamiento y ubicación de elementos en un determinado espacio de trabajo. Un robot útil es entonces si es posible controlar su movimiento y las fuerzas y torques de intercambio entre este y el entorno donde se realizan sus labores. La robótica es una ciencia que integra varias áreas como son la mecánica, el control, la electricidad, la electrónica e informática, pero más que su desarrollo en el ámbito industrial requiere un equipo de ingenieros. 1921 por el escritor checo Karel Čapek, que este a su vez falleció en 1938. El término robot posiblemente hubiera desaparecido si los escritores de la época del género literario del cine de ciencia ficción no lo hubieran utilizado en sus novelas, haciendo énfasis en la denominación de la especie humana para seres hechos a su propia imagen. Los robots industriales se pueden dividir por las diferentes combinaciones de su estructura mecánica, como el robot cartesiano, el robot cilíndrico, el robot escara, el robot polar o esférico y el robot antropomórfico. También la clasificación de los robots lo tenemos como primera generación, segunda generación y tercera generación. El análisis mecánico de un robot se le realiza con la matemática en base a las posiciones y orientaciones en el espacio tridimensional, seguido de la cinemática en su forma directa e inversa, donde solo se estudia el movimiento del brazo robot sin considerar las fuerzas que provocan. Por último, el análisis dinámico del robot, que es el análisis de las fuerzas y momentos necesarios para que se produzca el movimiento requerido del robot. Como ejemplo del brazo de robot Melfa RB-2AJ de 5 grados de libertad de la empresa Mitsubishi. El problema de la cinemática directa es encontrar la posición y orientación del
efector final o herramienta dado a los ángulos en las articulaciones existiendo una sola solución, mientras que el problema cinemático inverso es un proceso un poco más complejo. Se analiza para encontrar los ángulos de las articulaciones dada la posición y orientación de la herramienta para métodos geométricos o algebraicos. Puede existir variaciones independientes que pueden realizar esta articulación con respecto a la anterior. Se denomina grado de libertad, que en sus siglas son GDL. El movimiento de cada articulación puede ser de un desplazamiento de giro o una combinación de ambos. Dicho de este modo, existen tres tipos de articulaciones. El empleo de estos tipos de articulaciones da lugar a diferentes configuraciones, con ciertas características tanto en el tamaño como en la aplicación, dando lugar a una de las creaciones de las cadenas cinemáticas para involucrar más grados de libertad. Una cadena cinemática es una serie de eslabones o barras cinemáticas. Se puede llegar desde cualquier eslabón a cualquier otro eslabón mediante al menos dos caminos. Se dice que se trata de una cadena cinemática. Las matrices de transformación homogéneas permiten una representación conjunta de la posición y orientación, localización, facilitamiento, su uso mediante el álgebra matricial. En pocas palabras, una matriz de transformación homogénea es una matriz de 4×4 que representa la transformación de un vector de un sistema a otro sistema. La matriz homogénea está compuesta por 4 submatrices de distinto tamaño. La primera es la submatriz R3×3, que corresponde a una matriz de rotación. La siguiente es la matriz de P de 3×1, que corresponde a un vector de traslación. La siguiente es F1×3, que representa una transformación de perspectiva. Y por último tenemos la W, que es 1×1, que representa un escalado global. En robótica te interesa conocer el valor de R3×3 y de P3×1, considerando F 1×3 nulo y W 1×1 como una unidad. Donde N o A es un tema ortonormal que representa la orientación y P es un vector que representa la posición del efector final del robot. Aplicando todo lo dicho anteriormente, la matriz de transformación homogénea permite describir la localización, posición y orientación de su extremo con respecto a su base, así asociando a la base del robot a un sistema de referencia fijo y al extremo de un sistema de referencia que se mueve con él, cuyo origen se encuentra en el punto P y los vectores directores sean N o A escogidos de modo que A sea un vector en la dirección de aproximación del extremo del robot a su destino, o sea un vector perpendicular a A en el plano definido con la pinza del robot. N sea un vector que forme terna ortonormal con los dos anteriores. Se tendrá que el extremo del robot que permanecerá localizado para la matriz de transformación homogénea, dada la ecuación número 3. Como conclusiones, tenemos que el diseño de leyes de control para robots manipuladores de n grados de libertad requiere el conocimiento previo de un modelo dinámico. También es necesario un algoritmo de generación de trayectorias, el cual requiere el conocimiento de los modelos cinemáticos del programa de control para robots manipuladores. Se verificaron las trayectorias diseñadas para el robot. Esto permitirá estudiar los movimientos del robot antes de ser ejecutados en un tiempo real con el fin de detectar posibles colisiones en el entorno que lo rodea, estudiar la calidad de los mismos. En determinación de las singularidades del manipulador no se tiene un control total de los límites, lo que se debe realizar controles adicionales
de límites para definir las admisibles y no admisibles al que el brazo robot puede llegar. El algoritmo de control de trayectoria en el DSC, que realiza los cálculos y envía los datos para el cambio de posición, el efector final de cada 150 metros. La simulación del brazo de robot de 5 ejes tiene el problema que está definido tal forma que los valores se devuelven que son desde 0 a 360, que permanecen a los ángulos, limitando el buen desarrollo del control, ya que deberían devolver valores enteros permanecientes al espacio cartesiano, así como la suma adicional del valor de la altura de la base para la posición en el eje Z, debiéndose referir cambios en la programación.